y sabemos que es una empresa de persona física. Chicos, ¿sabemos cuándo es una empresa de persona física? Profe, yo tengo más o menos la idea. No sé Vamos a si ver. estaré correcto. Bueno, yo tengo entendido que las personas físicas son profesionales que ejercen, como por ejemplo un médico, un abogado. Exacto. Nosotros los contadores, el ingeniero, así mismo es. Las personas físicas son aquellos que ejercen, ¿verdad? Tal cual como lo dice, una profesión, y esta profesión la puede realizar de una manera un poquito más liberal. ¿Qué sucede? Que de ahí mismo también parte a que esa persona tiene muchas veces un RNC, y su RNC, que es el Registro Nacional del Contribuyente, atribuye su número de cédula. Las empresas jurídicas son aquellas empresas que ya nosotros, ¿verdad?, conocemos y que están constituidas bajo los reglamentos y estatutos que provee el Estado Dominicano. Esas son las empresas que nosotros vemos como SRL, EIRL, hay algunas que todavía por ahí aparecen a veces, S.A, Sociedad Anónima, y su RNC, el Registro Nacional del Contribuyente, atribuye a una serie de 7 dígitos. Entonces, inmediatamente estos son los dos tipos de empresa que yo tengo, y cada una lleva lo que es una reestructuración de manera individual, de manera diferente. ¿Qué sucede con esta parte, con esta ley? Esta ley lo que hace es proteger esos acreedores, proteja lo que son las empresas ante dificultad financiera. Por ejemplo, ahora mismo con la situación de la pandemia, ¿qué sucedió? Esto obligó a que tal vez muchas empresas tuvieran una reestructuración. Es como reformularse, como cuando dice, voy a surgir nuevamente, voy a hacer una reestructuración de todo lo que tenía, hacen cambios, a veces hacen un cambio en cuanto al personal, en cuanto a los departamentos. Es como una remodelación, por así decirlo. Obviamente, aparte de que esa reestructuración es de manera física, también debe de ser de manera judicial, de manera legal, porque yo debo de emitir información. Ya sabemos que, por ejemplo, los organismos principales como DGI, el Ministerio de Trabajo, que se trabaja ahora mediante la página del CIRLA, la TCS, todas esas páginas, todas esas plataformas ya están conformadas, y una con otra se alimenta de información. Ya no hay manera de tú ocultar, de tú decir, yo tengo 15 empleados, pero solamente le digo al ministerio que son 3, o voy a tratar de desvincular impuestos. Ya no hay información oculta. Ya la DGI puede obtener tu información a través de la página del CIRLE, el CIRLE a través de la página de la TCS, y así sucesivamente. Y esto es lo que busca la ley: restablecer, adquirir, llevarte a que sea a través de una nueva medida. Entonces, dentro de esa ley existen ciertos principios. Tenemos principios que ya nosotros entendemos que son importantes: conducta, eficiencia, gobernabilidad económica, igualdad, maximización de activos. Aquí maximización de activos es cuando hablamos de cuidar de los activos fijos que tiene la empresa. Hay empresas que sus activos fijos, ¿verdad?, son la parte esencial para la producción de esta. La negociabilidad de tener aliados estratégicos, ¿verdad? Acreedores o suplidores. Profe, que también, dígame. disculpe que la interrumpa, pero a mí ahora mismo se me cambia la pantalla y me sale que le está compartiendo Marlenis de la Rosa, y me sale como en WhatsApp. Vamos a ver. Voy a sacar la pantalla. Mira, Igual. lo que pasó fue que no se me estaba viendo, intenté ponerla y no sé qué fue lo que hice, la verdad. Pues vaya a ver, Marlene, si usted la puede. Déjenme ver. La coloqué ahí nuevamente. ¿Se ven? Sí.
Sí. Ahora sí, ya Marlene, ya la saqué, ok. Estos señores en vivo, ustedes saben. Entonces, les decía que son varios principios, la parte de la transparencia, universalidad, son de los principios que se ven en la misma reestructuración. Entonces, ¿qué pasa con la parte de la reestructuración? Aquí se busca identificar problemas. Sabemos que tenemos dos tipos de empresas, las personas físicas y las jurídicas. Dentro de las personas físicas existen ciertos compromisos, derechos y deberes que este debe de tener. Como por ejemplo, uno de ellos es para esas personas, como nos decía la compañera, empresas de personas físicas son todos aquellos profesionales, ¿verdad?, que laboran o que ejercen su profesión de manera independiente. Y colocábamos como, por ejemplo, los doctores, ingenieros, abogados, nosotros los contadores. ¿Qué sucede? Que también esta persona, aparte de hacer y de ser independiente, pueden trabajar para una compañía. Pueden ser empleados de una compañía. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en esta situación? Que dentro de esa reestructuración que puede existir dentro de la compañía, también viene y llega lo que sería el impuesto sobre la renta. Hay un impuesto sobre la renta que nosotros estaríamos atribuyendo a lo que es la persona, al asalariado como persona física. Ya en un momentito más adelante le voy a mostrar de qué manera esta persona también participa dentro de lo que es la reestructuración de las entidades. Dentro de la misma reestructuración existe plan de negocio. Por ejemplo, están los análisis de deuda. Muchas empresas que se han visto afectadas, que tal vez quieren continuar, que tienen el deseo, ¿qué hacen? Bueno, se dirigen a donde su asesor financiero, donde un analista de crédito, hacia un banco y le expresan, mira, este es mi deuda, mi compromiso, ¿qué podemos hacer? Se hace un análisis de deuda, se busca una consolidación, que ahora mismo eso es muchas veces situaciones o son estrategias que te ofrecen que la empresa tenía 2 préstamos, entonces si le es muy difícil pagarlo los 2, los intereses le van subiendo, entonces los ingresos son muy pocos. ¿Qué hace la empresa? Bueno, déjame hacer un análisis de las deudas que tengo, puede hacer un análisis financiero, aplicar. Se aplican esos ítems financieros, ¿verdad? Esas razones financieras para tú conocer la solvencia que tú tienes, la solvencia en cuanto a tu capacidad de pago, en cuanto a lo que yo estoy generando como mis ingresos por las ventas que hago de mi producto, de qué manera yo puedo cumplir con mis compromisos. Primero tengo que cumplir con los compromisos que hay dentro de la empresa como empleado, ¿verdad? Todo lo demás para que esta siga funcionando y mis compromisos luego con tercero. ¿Qué hacen ellas? Bueno, vamos a renegociar. Esto es lo que tengo, mi disponibilidad. Entonces, te hago mejor un préstamo, ¿verdad? Una tasa fija para que tú no sigas generando interés encima de este y tú me haces un solo pago. Esos son métodos, esos son plan de refinanciamiento y eso se utiliza mucho a través de los apalancamientos de deudas. Ese es un término que utilizan mucho las entidades financieras, hacer un apalancamiento sobre los pasivos, es decir, sobre esas deudas que yo tengo. Muchas veces también te ofrecen algún tipo de instrumento financiero. Dentro de los instrumentos financieros, ya sea si tú en vez de deuda, tú lo que necesitas es inyectar capital, ¿verdad? Y tratar de inyectar un capital de trabajo, te ofrecen instrumentos financieros, ya sea líneas de crédito, préstamo. Ahora mismo, a las empresas, las líneas de crédito han sido muy convenientes para las empresas porque tú tienes un interés, el interés es bajito. Tú puedes ir pagándolo en cuotas. Y cuando tú termines, tú vuelves y otra vez tienes esa línea de crédito disponible. Hay muchas empresas que lo utilizan a veces hasta para pagar nómina. Hay empresas que lo utilizan a veces hasta para utilizarlo para pago de salario.
eso es una ventaja, es una estrategia. No hacemos referencia a que sea algo como, wow, una línea de crédito es, ¿verdad?, lo máximo, sino que es positivo. Es un plan de ayuda, de mejora, de desahogo para la empresa. Y que obviamente la puedo tener ahí disponible conmigo en el momento. Bien, entonces, chicos, aquí tenemos, por ejemplo, en la parte de los compromisos, le decía, tenemos un plan de negocio. Dentro de esos planes de negocio que se dan, voy a tener estrategia, voy a tener instrumentos financieros que me van a ofertar, que me van a ofrecer, y que yo con mis analistas, ¿verdad?, con mis gerentes, con mi contador, yo voy a disponer, yo voy a solicitar, o voy es decir, a analizarlo para ver si es conveniente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay preguntas? Profe, cuando usted dice aquí, no entiendo bien, cuando dice los 4 puntos aquí, que dice el plan de negocio debe ser agresivo. ¿Cómo así agresivo? Un plan de negocio agresivo es donde tú puedas aprovechar oportunidades. Por ejemplo, un plan de negocio que tú consideres agresivo, tú vendes, vamos a decir, tú te dedicas a la venta de tratamiento para el cabello, por así decirlo, un champú X. Entonces, ¿qué sucede? Que dentro de ese champú X, denme un momentico, jóvenes, y discúlpenme. ¿Quién es? A ese botón, mira, a ese tú le das, a ese chiquito de ahí. Dile que le dé a ese. Discúlpenme. Entonces, el plan de negocio agresivo, le decía, usted tiene, por ejemplo, se dedica a vender champú, ¿verdad? Vendemos champú y tenemos champú para cabello lacio, cabello crespo. ¿Cómo tú haces un plan de negocio agresivo? Bueno, aprovechando, por ejemplo, de una manera capaz, todas las oportunidades que tú tienes, vamos a decir, tú haces campañas publicitarias ofreciendo de que es mejor. Aparte de eso, tú lo presentas con otras compañías, lo presentas. Denme otro segundito, por favor. Sí, está bien, yo lo vi ya. Los 2 galones, eso, no sé. Está bien. Entonces, discúlpeme, jóvenes, de verdad que se presentan situaciones en la casa, pero le pido 1000 disculpas. Entonces, wow, se me va la idea. Déjenme esperar que terminen. Usted estaba hablando, profe, de un champú. Sí, lo que pasa es que cuando me interrumpen así, se me va la idea completamente, porque es que me pierdo. Y le he dicho de que por favor me respeten cuando estoy en clase, que mi casa es de 2 niveles, entonces hay veces de verdad que me siento incómoda porque siendo una casa tan grande y en el lugar precisamente que yo me coloco es donde quieren hacer todo. Ya ustedes saben. Entonces, volviendo al tema, les decía, tenemos los champús, un champú, 2 tipos de pelo. Una parte agresiva es aquella donde yo aprovecho, hago publicidad, ya sea radial, televisiva, aprovecho, por ejemplo, ahora se utilizan mucho la blogger. Eso es publicidad agresiva. ¿Qué yo voy a buscar de llamar a la atención? Por ejemplo, ¿qué es lo que más está vendiendo ahora? Las redes, ¿verdad que sí? Obviamente, usted utiliza su celular, ve por televisión y usted comienza a ver que usted dice, oye, me están bombardeando de información, tal vez con algo que quieren que usted se dé cuenta. Eso es publicidad agresiva, de yo estar colocado en todo momento, de que si tú vas, por ejemplo, en la calle y ya hay algunos semáforos que tienen estas pantallas digitales, que cuando tú te paras un semáforo, tú lo encuentres ahí.
que si tú vas, por ejemplo, a un supermercado, tu publicidad lo acompaña también al lado, ya sea de algo en la caja que llame la atención. Eso es la publicidad agresiva, eso son campañas agresivas, son negocios agresivos, porque yo lo que busco es vender, generar. Y obviamente, mientras tú más das a conocer algo, ¿qué tú estás generando? Ingreso. Por ejemplo, en diciembre, ¿recuerdan que se hizo mucha publicidad con la Presidente Gol, la cerveza? Sí, ¿La recuerdan? sí, ¿Qué, profe. qué sucedió en ese momento? Que todo el mundo estaba como, quería probar, comprarla. Entonces, ¿qué hizo la misma Presidente? Déjame sacar. Ustedes me dirán si no es así. Usted no encontraba a la Presidente en ninguna parte. En ninguna parte usted la encontraba. Lo único que usted encontraba era la Gol. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Yo tengo este producto, déjame ver si es atractivo, si gusta, retengo lo que ya conoce mi público, pongo este. ¿Y qué ellos hicieron también? La publicidad. Ustedes no se dieron cuenta, muchísimos artistas que subían la publicidad con la Gol, que si en el teatro, que ve una presentación de Navidad, también te daban promoción con esa bebida. Es decir, eso es negocio agresivo, que donde quiera que tú estés, es como que te tachen. Eso es lo primero que tú veas. ¿Se entendió esa parte? Excelente, le entendí, todo bien. Sí, señora, sí. Por ejemplo, nosotras mismas, las mujeres, hay veces que cuando sale algo que a nosotros nos gusta y que saben que se puede vender un accesorio, un tipo de blusa, lo que sea, te hacen muchísima publicidad y donde quiera que tú lo veas, hay veces que tú sin quererlo, tú lo adquieres o tal vez hasta sin gustarte, tú lo adquieres y es por eso que se dan esas situaciones. A eso es lo que se le llama agresivo. No es que yo voy a salir a pelear, no, sino a esa parte. Ustedes saben también dónde una publicidad agresiva, los bancos, cuando te llaman, que te dicen a ti, señora María, le estamos llamando porque tenemos un préstamo preaprobado. Cuando tú escuchas esa palabra preaprobado, lo único que tú tienes que hacer es ir a ¿qué? A firmar, ¿verdad que sí? El documento. Inmediatamente eso te crea a ti un sentimiento. La publicidad agresiva crea dentro de la persona un sentimiento de necesidad. Y obviamente tú lo adquieres. O cuando llaman, tú tienes te están ofertando algo, tú de una vez también lo aprovechas. Bien, entonces claro en esa parte. Luego, ¿qué tenemos? Continuamos aquí dentro de la reestructuración de las entidades, donde estábamos hablando sobre las retenciones. ¿Qué sucede? Que dentro de esa reestructuración se dan retenciones principalmente para lo que son las personas asalariadas, que son también independientes, profesional independiente. Les decía, un médico, tú eres independiente, pero a la misma vez tú eres asalarial, porque tú puedes ser un doctor. El doctor Juan Díaz, director del Departamento de Cardiología del Centro X. Tú tienes un salario al cual se aplican retenciones, pero también tú eres independiente de otra manera. Tú tienes una manera donde tú vas a ser contribuyente como una persona física, pero a la misma vez te tiene que hacer esa empresa esa retención. Eso mismo pasa con una empresa jurídica. Hay empresas que tiene posiciones bastante altas, un gerente, un subgerente, una constructora que tiene, por ejemplo, un ingeniero que cobra 80,000, 90,000 pesos, también tiene que hacer sus retenciones. Entonces, esas retenciones yo lo hago a partir de la nómina. ¿De qué manera? Yo tengo una nómina. En esa nómina, lo primero que yo hago es que hago el descuento ante la Seguridad Social, ante la Ley 87-01. Ese descuento de Seguridad Social, ¿a qué equivale? ¿Qué yo descuento ahí? Se descuenta la TCS, el ARS y el fondo de pensión.
Lo mismo me lo dijiste 2 veces, muy bien. Así es, dentro del descuento, la ley 87-01 es la ley de seguridad social, atribuye y establece que a los empleados se le debe de hacer, no sería la palabra descuento, serían deducciones por ley obligatoria de el seguro familiar de salud, que lo conocemos como la ARS, y para la administradora de fondo de pensión, lo que conocemos como AFP, que es el fondo para la pensión, la parte de vejez. Esas son las deducciones que se le hacen a un empleado. Y también por ley se le hacen las deducciones a lo que es la retención de asalariados, siempre y cuando este aplique. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando se ejerce relación de dependencia, es decir, de qué manera que te deben de hacer ese tipo de retención. Bueno, ya sabemos, como yo les decía ahorita, que tú tengas un horario que cumplir de alguna otra manera, ya sea fijo o variable, que tú tengas que tomar órdenes, cumplir con esas órdenes, que también dentro de eso te paguen tus vacaciones, que tú tengas tu salario, que si en un momento ya tú no puedes pertenecer a la empresa, yo puedo hacerte una desvinculación, que ahora esa es la palabra que se utiliza financieramente. Antes se decía despido, ya esa palabrita no se usa, para que la tengan de conocimiento. Ahora se dice desvinculación. Bien, esos son de los nuevos términos legales y financieros. ¿Quiénes están, por ejemplo, exentos a esa retención? Aquí tengo, esta es una tabla que me atribuye el artículo 296 del Código Tributario. ¿Qué ley es el Código Tributario? La ley que es el Código Tributario. Cuando yo digo Código Tributario, ley, ¿no la recuerdan? La ley de trabajo, profe. La ley de el Código de Trabajo es un código, una ley, pero el Código Tributario, que es la Biblia por la cual se debe de regir la parte, el contador. ¿Qué ley es? Eso no se le puede olvidar a ustedes. 1192. Así es. La ley 1192 es el Código Tributario. Eso no se le puede olvidar a ustedes nunca. Ese es el Código de Trabajo, tributario. Ese es como nuestra ley, lo que nos dirige. Es nuestra guía para nosotros, ¿verdad? Poder realizar y poder hacer nuestras funciones de manera correcta. Ahí establece cómo se debe de manejar los tratamientos contables, los tratamientos impositivos que se le deben de dar a lo que es una empresa. Y obviamente el artículo 296 me establece a mí las retenciones. ¿Qué sucede? Que las retenciones, quien ordena, ¿verdad? O quien ejerce esta función es la DGI. La DGI atribuye lo que es una escala anual. Esta escala que nosotros tenemos aquí, hace aproximadamente como 3 años que no tiene modificación. Esta escala debería de modificarse anualmente porque se entiende que anualmente los salarios van en aumento. Los salarios van, ¿verdad? Siendo mejores cada día, pero esta escala tiene 3 años que no sufre modificación ninguna. ¿Qué sucede? Que dentro de la escala yo voy a tener los montos establecidos y voy a tener tasa. Cuando hablamos de renta, yo estoy hablando de salario. Este recuadro que yo tengo aquí, la DGI me lo establece de manera anual por los 12 meses que tiene 1 año. Si yo quisiera conocerlo o llevarlo,
yo lo único que tengo que hacer es dividir el monto que me establece la DGI entre 12, que corresponde a los 12 meses del año. Voy a tener, por ejemplo, mi escala de manera mensual. En este primer punto, cuando me dicen a mí que toda persona que tenga renta anual, serían la sumatoria de los 12 salarios, a 416,220. Cuando me habla de la tasa que está exenta, eso quiere decir de que está libre de pagar impuesto. Mensual, ese sería un monto de 34,685 pesos. Toda persona que esté por debajo de ese monto está exenta, es decir, no paga impuestos sobre la renta. Obviamente que antes de yo deducir dentro de qué escala yo estoy, primero me tienen que hacer en la empresa la deducción de la Ley de Seguridad Social, la Ley 87-01. Primero me tienen que descontar, me tienen que deducir la AFP, me tienen que deducir la ARS. Y con lo que reste, con el salario que reste, lo verifican y pueden darse cuenta si estoy dentro de la escala o si no. Si quedo, como les dije, por debajo de 34,685, estoy exenta al pago. Si estoy por encima a 34,685, aunque sea con un peso, ya inmediatamente tendría que hacerme retención. Ya luego, dentro de esas retenciones, tenemos 3 escalas. Una escala número 1, una escala número 2 y una escala número 3. La escala número 2 está entre 416,000 hasta 624. Eso es un monto aproximado desde 34,685 hasta 52,000 y algo. Tendríamos que dividir esa parte. Si esa persona gana, por ejemplo, 48,000 pesos, inmediatamente ya sabemos que tú estás dentro de ese rango y contribuye a la escala número 1. La escala número 1 me dice que tú vas a pagar el 15% del excedente. ¿A qué llamamos excedente? Excedente sería la resta que yo voy a tener de la diferencia de mi salario al monto que me da la DGI. Y voy a sacarle a ese monto el 15%. Eso es el excedente. Quiere decir que a esa persona se le hace deducción de ARS, de AFP y de impuestos sobre la renta. Teniendo en consideración que siempre el impuesto sobre la renta tiende a pagarse hasta el día 10 del mes siguiente. Por ejemplo, ahora en febrero, cuando hagan la nómina, el último día, el 28, si hay personas que aplicaron para retención, tienen hasta el 10 de marzo para pagar, es decir, en días, no días hábiles, sino en días calendarios. Día calendario es que yo cuento todo a la fecha, el día 10, ¿verdad? Profe, para confirmar, entonces, al salario neto de una persona es que se le hace la retención del impuesto sobre la renta. Después de descontar la seguridad social. Ok. Yo tengo el salario bruto, a ese salario bruto le descuento seguridad social y lo que me quede, ahí yo verifico si está en escala 1, escala 2 o escala 3. Por ejemplo, profe, si vamos a suponer, yo gano 35,500, con los descuentos de AFP y seguro me queda en 34,000 pesos, ¿verdad? Ya ahí no aplicaría. No, porque tú quedaste ahí por debajo. Exacto, eso es lo que quería tener claro, porque yo pensaba que si ganaba 35, aunque tuviera los descuentos AFP, sí aplicaba para impuestos sobre la renta, por eso estaba media confundida, pero ya, gracias. Ok, muy bien. Le voy a mostrar algo ahora. Le estoy buscando aquí. Para mostrarle cómo se vería. ¿Cómo se ve, por ejemplo, esa parte? Ok.
¿Se ve la pantalla ahí? Mande este material, por favor, por el grupo. Sí, se ve la pantalla. Bien, miren, eso es una nómina. Eso es lo que estamos hablando ahora mismo. Miren aquí el recuadro. Los monto de manera anual. Pero, ¿qué yo hice? Como obviamente se paga mensual, yo tengo que llevarlo a una manera que sea más cómodo para mí preparar una nómina, ¿cierto? Y yo cogí mis montos anuales, lo dividí entre 12. Miren lo que yo le decía. Toda persona que gane por debajo de 34.685 está exenta. Entonces, en la escala 1, todo el que está desde 34.685 hasta 52.027, solamente se le va a cobrar, se le va a deducir el 15% del excedente de 34.000. El excedente es la diferencia, como yo le decía. Escala 2. Toda persona que está en el rango de 52.027 hasta 72.260, de igual manera, en este caso, se le va a deducir el 20% del excedente de 52.000, más una variable que la DGI también me carga de 2.601. Ya luego una persona que gana muchísimo dinero, más de 72.000 y pico de pesos, está en la escala 3. Aquí se le deduce el 25% del excedente del monto, más también una variable cargada por la DGI. Por ejemplo, miren aquí tenemos una señora que se llama María Díaz. María Díaz gana 100.000 pesos. Entonces, lo primero que se hace para usted deducir la retención es que usted descuente el seguro familiar de salud. Ese 0,4%, es un porcentaje fijo por ley, ¿verdad? Eso en base a salario bruto. Cuando yo hago ese descuento, 3.040. Luego le descuento a AFP, le tomo esa deducción, 2.87, que es el porcentaje a deducir, 2.870. Aquí está bien detallado. En el paso número 2 que yo hago, sumo las deducciones del seguro de salud, el fondo de pensiones, y en el paso 2 digo 100.000, que es el salario bruto, menos el monto de seguridad social. Ya María Díaz me está quedando con un salario de 94.090. ¿Qué pasa? Que inmediatamente yo puedo deducir en qué escala cae María, en la 1, en la 2 o en la 3. Ella está en la escala 3, porque está por encima de ¿quién? De 72.260. Y obviamente, esa retención me dice a mí que va a ser un 25% del excedente más la variable que me autoriza la DGI. Entonces yo digo en el paso 3, el monto que me quedó de mi salario, 94.090, menos el excedente, te dice de quién es el excedente. Sería el salario, lo que me queda el salario, menos el excedente de 72.260.25. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia? La resta, 21.829.75. Entonces, esa diferencia que yo tengo ahí es lo que yo le llamo excedente. Y a ese excedente es que yo le voy a deducir el 25%. En el paso 4, a los 21.829.75 por el 25% del excedente es igual a 5.457.43. Ese es mi 25%. Pero me dice que también yo debo de sumarle que la variable que me carga la DGI de 6.648. 5.457 más 6.648. Entonces, a la señora María Díaz de impuestos sobre la renta, yo le voy a descontar 12.105. Si yo me voy a mi nómina, yo digo, bueno, María Díaz, que dice aquí que ella es gerente, deducciones 3.04 de ARS, 2.87 de AFP, está en la categoría 3 del impuesto sobre la renta. Total a descontar la sumatoria de esas tres deducciones, 18.015,43. ¿Cuál Profe, sería?
Disculpe, lo de la variable que usted dice que la DGI le caiga, ese monto no varía. No varía. ¿Y por es qué se fijo. carga esa variable? Esa variable ellos lo cargan de una manera en que el monto que tú vas a pagar en cuanto a tu escala es muy poco, es decir, es muy bajito, con relación al salario bruto que tú tienes. Es decir, ellos entienden de que tú estás ganando mucho y que el aporte que tú haces dentro de tu escala es mínimo. Entonces, por eso te cargan esa variable adicional. Profe, y ese dinero, por ejemplo, no lo devuelven a fin de año ni le devuelven Depende. Todo depende. Porque, por ejemplo, usted misma, vamos a decir que su salario todos los meses son 30,000 pesos. Usted cobró 30,000 pesos todos los meses, pero ¿qué pasa? Que ahora en marzo la empresa entrega bonificación y usted ¿verdad? Para finales de marzo, en vez de usted cobrar 30,000, usted cobró 50,000. Pero en esos 50,000 está su salario de 30 y 20,000 que fueron ¿por quién? Por la bonificación que le correspondía a usted. Obviamente en marzo a usted le van a hacer ¿qué? Deducción de impuestos sobre la renta. Te van a decir, mira fulana, tú te pasaste y yo tengo que, ¿verdad? Hacerte esa deducción. Pero ¿qué sucede? Que luego tú volviste a cobrar 30,000 y llegaste a final de año. Cuando suman tu 12 salarios, ¿verdad? Serían 11 salarios que tú cobraste 30,000 y uno solo 50,000. Tú estás ¿cómo? ¿Por debajo de quién? De la renta anual. Recuérdense que yo lo dividí entre 12. Pero aquí yo tengo mi monto anual. Tú estás por debajo de 416,220. Quiere decir que en sí tú no aplicabas para que te descontaran impuestos sobre la renta. ¿Y tú qué pasa? Tienes ese saldo a favor, puedes solicitárselo a la DGI, pero ustedes saben que la DGI se toma su tiempo para reembolso. Pero tú tienes que demostrarle, decirle, mira DGI, yo lo que cobro son 30,000 pesos. Ese día, en ese mes, que tú me hicieron una retención de impuestos sobre la renta, fue porque me pagaron bonificación. Entonces, cuando la DGI verifique todo eso, te dice, así es verdad. Y ella quedó totalmente por debajo. Tiene un saldo a favor que hay que devolverle. Así se podría hacer. Profe, también devuelve, por ejemplo, de los gastos de estudios, porque los educativos, sí. A mí me descuentan impuestos sobre la renta y a principio de año yo someto las facturas y la dejé ahí como en abriles, que hace un reembolso de un... Sí, te hacen un reembolso, creo que es de un 10 o un 15. Eso es muy bueno, los gastos educativos, eso es excelente. Aquellas personas que aplican y que lo pueden hacer, porque todo lo que tú pagas, por ejemplo, en el colegio del niño, en la misma universidad, si tú solicitas, ¿verdad? Con tu comprobante fiscal y tú lo emites, cuando hacen la declaración jurada, tú tienes una ventaja, tú vas a tener una devolución por gastos educativos, eso aplica. Sí, profe, disculpe que le interrumpa, pero usted sabe, tiene que explicar a los muchachos que eso equivale. O sea, yo trabajo en impuestos internos, eso equivale, depende a su sueldo y también... Sí, eso lo estábamos hablando aquí. Ok, disculpe, fue que yo entré ahora porque como no se preocupe. Está bien, eso mismo estábamos hablando aquí, porque fue el salario de 100,000 para hablar de la retención, y aquí le ponía la tablita exactamente de aquellos que están exentos, la escala 1, la escala 2 y la escala 3. Exacto, discúlpame. No se preocupe, gracias a usted. Ya saben, ahí tienen un compañero de impuestos que lo pueden atacar un poquito. Entonces, les decía Chico, por ejemplo, para que aquí fue que nos quedamos, a María Díaz, que es la gerente, ¿verdad? Yo le hago la sumatoria de sus deducciones. Entonces digo, bueno, mira María Díaz, el total a descontar tuyo, 18,015. Ese monto yo se lo descuento al salario bruto y la señora María entonces lo que va a cobrar es 81,984.57.
Ya de este ladito, aquí podemos ver las aportaciones. Las aportaciones son las que realizan las empresas. Al empleado se le deduce, las empresas aportan. Siempre se entiende que las empresas tienen una responsabilidad bastante alta porque dentro de la ley de seguridad social, esos porcentajes, por ejemplo aquí donde yo estoy subrayando, esos porcentajes están dentro de lo que yo le llaman año 5. La suma en cuanto a deducción y aporte, eso sería como un 100%, donde la seguridad social le atribuye el 30% a las deducciones del empleado y el 70% a las aportaciones de la empresa. Quiere decir que la empresa tiene una carga de un 70% a diferencia del empleado. A María, que es la gerente, ella se le deducen para el seguro de salud 3,040, pero miren cuánto aporta la empresa para el seguro de salud por ella, 7,090. Para FP, a ella se le deduce 2,870, pero miren cuánto aporta para la FP, la empresa por ella, 7,100. Aparte de eso, de que la empresa también hace el aporte para riesgo laboral, que todo depende, eso tiene un porcentaje que va del grado de siniestro que tenga la empresa. El grado de siniestro quiere decir el grado de peligro. Usted trabaja en una oficina donde tiene computadora, impresora y fotocopiadora, su grado de peligro es menos que aquel que trabaja pared de noche en la calle conectando luz, ¿verdad que sí? Entonces, ya ellos tienen una tabla de evaluación y te dice, bueno, para esta oficina lo que va a pagar de riesgo laboral 1.10, pero para aquella oficina que tiene empleado en la calle es 1.30, eso lo estiman ellos. Y obviamente el Infotep, que es un 1% del salario bruto de cada uno de los empleados. Por eso las empresas tienen una carga bastante alta con los empleados en cuanto a la seguridad social, y a veces por eso exigen, y a veces uno dice, concho, pues esta empresa sigue en broma y tal cosa, ¿verdad? Pero ellos tienen sus razones. Ya luego, jóvenes, ahí por ejemplo podemos ver para esta persona que está en la escala 2, en la escala 2, por ejemplo, se hace igual, todo lo mismo paso que yo hice en la 1, más la variable, ¿verdad?, que tengo que sumarle. Si fuera para una escala número 1, la escala 1 no tiene variable, solamente el 15%. Podemos verlo aquí. Este señor, esta señora que gana 43,000, cuando yo le hice la deducción de la seguridad social, quedó en 40,000, ya yo sé que está en la escala 1, que está desde 34,685.01 hasta 52,027. Lo único que yo tengo que hacer es al excedente, que ya conocemos que es el excedente, ¿verdad que sí? El excedente es la diferencia de la resta. ¿Recuerdan eso? Que lo hablamos ahora mismo. Sí, profe. Ok, sí, entonces esa diferencia es lo que yo le llamo excedente, que voy a buscar el porcentaje. El 15%, por ejemplo, ese señor, 866. Usted dirá, el que está en la escala 1 dirá, pero un chin que no es tanto, tal vez lo que me des cuenta. Los que más sufren son aquellos que están en la escala 2 y escala 3. Y es por la variable que también hay que acreditarle, hay que sumarle. ¿Preguntas? De mi parte, no. Ok, entonces, voy a sacar aquí. Todo eso, como les decía ahorita, va dentro de lo que es la parte de la reestructuración de las empresas. Eso es parte importante. ¿Qué nosotros tenemos? Por ejemplo, dentro también de ese punto, bueno, de que se hacen financiamientos tanto a corto o a largo plazo. Y yo voy a tener cambios en mi patrimonio de capital. Por eso tomé el tema número 7 y el tema número 8. Dentro del tema número 8, para darle continuidad de una vez ahí mismo, nosotros tenemos lo que son financiamientos. Déjenme compartir aquí.
Ay, se me fue. Ok, ahora sí. Tenemos aquí los financiamientos. Uno de los financiamientos más importantes para las empresas son aquellos que se hacen a corto plazo. Cuando yo hablo de corto plazo, me refiero a qué, ¿a qué tiempo? A menos de un año. Menos de como 6 meses, dentro de los 6 meses. De 6 a un año, menos de un año, ¿verdad? Eso es lo que se estima. Todo lo que sea debajo de un año es a corto plazo. Entonces, obviamente, eso me va a ayudar a mí a tener créditos cortos, a yo poder restablecerme, a yo poder tener lo que son herramientas, financiamiento que me puedan ayudar. Tomando en cuenta lo siguiente, que muchas veces, como se dice, cuando yo quiero ganar más, ¿verdad? Cuando yo tengo mayor tasa de interés, el riesgo es mucho más alto. Y hay veces que yo te puedo decir, mira, te voy a otorgar un financiamiento en un año con una tasa de un 5, de un 12, por así decirlo, anualizado. Esa persona puede hacer de que lo vea atractivo porque tú vas a salir rápido, necesitas el financiamiento, el dinero, pero ¿qué sucede? Para la empresa que está financiando puede ser riesgoso porque a lo mejor tus tasas, tus cuotas, ¿verdad? Son bastante altos. Entonces, ¿qué sucede? Que eso me puede a mí llevar a tener pérdidas en el tiempo, pero también de otra manera los financiamientos a corto plazo a veces son hasta de un riesgo bajo. Hay dos vertientes, todo depende de cómo tú realices tu negocio, cómo tú te desenvuelvas. A veces si es a corto tiempo, la tasa es baja, obviamente, porque tú lo que vas a tener es un lapso de tiempo muy corto para tú poder tener algún beneficio o para tú tener algún tipo de utilidad. Entonces, las ventajas que ofrece un financiamiento a corto plazo es que tú vas a tener un flujo de efectivo. Sabemos que el flujo de efectivo es el comportamiento del dinero en cuanto a entrada y salida que tú tienes. Tú vas a tener un comportamiento, un movimiento de dinero, ¿verdad? Un poquito, podemos decir, en movimiento constante. Aparte de eso, a veces las garantías que te piden para préstamo, financiamiento a corto plazo son menores, no es lo mismo. Puede ser de que una garantía para un financiamiento un año te digan, el vehículo. Pero si tú quieres un financiamiento muy alto, a un largo plazo, te dicen, bueno, ya ahí tú tienes que colocar, por ejemplo, una edificación o un terreno. Esas son ventajas que te ayudan. También nosotros podemos observar ciertas desventajas, como dice aquí, de que los financiamientos a corto plazo a veces me llevan a tener endeudamiento continuo, porque lo que yo voy a hacer, tal vez el monto que recibo es muy poco, y cuando yo termino, otra vez tengo que refinanciarme. Mientras que si tal vez yo tomo un financiamiento a un largo plazo, yo puedo resolver todo lo que yo tengo y no tengo que estar como en un reenganche. Eso es como cuando hablábamos ahorita de la línea de crédito, la pagué un año, pero otra vez ¿qué? Volví y la tomé, vuelvo y la pago un año, vuelvo, otra vez la tomo. Entonces, ¿qué hago? Mejor elaboro, confecciono lo que yo necesito, ya tomo un préstamo grande y hago y me desenvuelvo lo que tengo que hacer, ¿verdad? A veces también las tasas de esos financiamientos a corto plazo son sumamente altos, lo que estábamos hablando ahorita. Todo depende de cómo tú hagas tu negocio, tú puedas, ¿verdad? Establecer esa parte. Los cargos, los mismos intereses a veces son sumamente altos. Son varios puntos que se dan, que a veces pueden ser favorables o desfavorables. Como todo, hay ventajas y desventajas. Entonces, chicos, dentro de esos financiamientos a corto plazo se da y existe lo que es un cambio en el patrimonio. ¿Vamos bien hasta ahora o voy muy rápido o ha sido mucho material? Yo creo que vamos bien. Bien por ahora, profe. Ok. Se está viendo ahí en la pantallita algo que dice ejercicio 1. Sí, se ve. Miren qué fácil es esto.
Una empresa que hace una reestructuración y que a la misma vez busca lo que son financiamiento a corto plazo, van a pasar por lo que se llama un estado de cambio en su capital, obviamente, porque cuando yo hablo de reestructuración, tal cual como me dice la palabra, me estoy reestructurando, me estoy innovando, estoy surgiendo nuevamente, me estoy moldeando a algo nuevo. Aquí yo le coloco un ejemplo, un ejercicio de una empresa donde sufrió cambios en su capital. Entonces, ¿qué pasa? Que esta empresa, como tuvo cambio en su capital, desea determinar y conocer ya lo que es su patrimonio neto. Obviamente, lo va a hacer al final del periodo que está, por ejemplo, en el 2017. Estos son los datos que se me presentan. Dice, la empresa tiene un balance inicial al 1 de enero 2017 de 1 millón, distribuido en un 70% en acciones, acciones preferentes y acciones, y un 30% en acciones comunes. ¿Qué son acciones preferentes? Como lo que nosotros llamamos VIP. Las acciones preferentes son más costosas al momento de que la empresa tiene utilidades y va a entregar los dividendos. ¿Qué son los dividendos? Ustedes saben las ganancias. Las ganancias que se reparten los accionistas. Exactamente. La empresa tuvo utilidades y va a repartir los dividendos. Como yo soy un socio que tengo acciones preferentes, a mí me tienen que entregar lo que me corresponde primero que a todos los demás socios. Eso es la diferencia entre una acción preferente y una acción común. Acción común, que son un poquito más económicas y que cuando estén entregando los dividendos, yo tengo que esperar que le entreguen primero a aquellos socios que tienen acciones preferentes y luego me entreguen a mí. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Se entendió eso de las acciones? Sí. Bien, entonces me dice, la utilidad retenida, la utilidad del año anterior, del 2016, fue de 387,648. La de este año, la del 2017, que estamos trabajando ese año, es de 345,890, a la cual se le debe de realizar un 5% de la utilidad actual para la reserva legal. Es decir, a esa utilidad que yo gané ahora, tengo que estimar un 5% para lo que es la reserva legal. La reserva legal sabemos que es un fondo que existe ante cualquier evento que se dé en la compañía. De igual manera, posee un 10% del balance inicial, es decir, que anterior a eso me explica, yo tengo una reserva legal que es un 10% de mi balance inicial, es decir, esa ya yo la tenía ahí también. Durante el año la empresa emitió acciones. Cuando emite es que estoy colocando para vender, ¿verdad? Emitió acciones preferentes, 100 acciones a 1,500 cada una. Asimismo, decide comprar acciones en tesorería por 75,000. Acciones en tesorería es que compran acciones en otra empresa, que son socios. Bueno, miren aquí, para participar en Miranda Group, es decir, una empresa nueva. Los pagos de los dividendos fueron los siguientes montos para las acciones comunes. 175,000 y acciones preferentes 250,000. Ok. Entonces, como me dice el ejercicio, se quiere determinar el estado de cambio de capital o también llamado estado de cambio de patrimonio neto. La empresa coloca su encabezado, Project SMF, desde el 1 de enero 2017 hasta el 31 de enero 2017, el valor de la moneda. Este es un recuadro para yo poder desglosar todas las informaciones que yo tengo. Tengo aquí la descripción de las cuentas, mis acciones comunes y preferentes. Puedo también tener prima en ventas de acciones. Eso es ser socio de alguna empresa que sea filial. Utilidades retenidas, que son las ganancias. Acciones en tesorería en otras empresas.
la reserva legal y luego aquí voy a tener los montos de la variación de mi patrimonio total. ¿Cómo yo comienzo a trabajar? Bueno, de una manera sencilla. El balance inicial, 1 millón, distribuido el 70% acciones preferentes y el 30% acciones comunes. El 30% acciones comunes, 300,000. El 70% acciones preferentes, 700,000. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. No. Bien. Luego me dice que la utilidad del año anterior, 387,648. Estoy todo colocándolo el 1 de enero. Obviamente, si fue mi utilidad del año anterior, yo tengo ese balance para comenzar este año. Aquí tengo una utilidad nueva, todavía no la coloco. Y en la partecita de aquí abajo que voy a subrayar, me dice que yo tenía una reserva legal que era un 10% en base al balance inicial. El 10% del balance inicial 100,000. de 1.100.000, exactamente. Entonces, ¿cuál es mi balance inicial en sí el 1 de enero? Sumo mis montos en cuanto a acciones, la utilidad, la reserva legal. Quiere decir que mi patrimonio neto de inicio el 1 de enero fue de 1.487.648. Luego comienzo a ir colocando cada una de las cuentas. Emití acciones, ¿verdad? Yo emití acciones 100 de las acciones preferentes a 1.500. Tengo acciones que emití. Preferente, 1.500 a 100. Sería 150,000. De igual manera, lo llevo a mi patrimonio neto porque ahora yo voy a tener una variación de todo lo que sucedió durante el año en cuanto a salida y entrada de efectivo. También debo de procurar que a finalizar el año yo tuve una utilidad neta, es decir, tuve una ganancia. ¿De cuánto fue mi utilidad neta? Mírenla aquí, 345,890. Me voy a mi recuadro de utilidad. Estas son las cuentas que se me fueron presentando. Estas son las descripciones. Bien, 345,890. También lo voy a llevar al patrimonio neto. Luego me dice que yo compré acciones en tesorería por 75,000. Pongo mi cuenta. Compra de acciones en tesorería. Acción en tesorería. Si yo estoy comprando para yo participar en otra empresa, ¿qué está pasando con mi efectivo? ¿Está entrando o está saliendo? Saliendo. Está saliendo. Por tal razón, 75,000 dentro del paréntesis, eso me quiere decir que ese dinero salió del banco. También lo llevo a mi patrimonio total para saber cómo se va a comportar. Y de esa utilidad actual que yo tengo del año, yo tuve un 5% que se llevó para la reserva legal. Tengo una cuenta de retención de reserva legal de un 5%. Entonces, 345,890 por un 5%, mi reserva legal fue de 17,294,50. ¿Preguntas? Profe, una pregunta, los porcientos uno tiene que dividirlo, multiplicarlo. Multiplicarlo por el monto. ¿De qué maneras? Usted puede coger su calculadora, pone el monto 345,890. Por el 5, usted le da, por ejemplo, si una científica, shift, con el signo de por ciento, te va a dar el monto. Ahora bien, si no sabes manejar mucho la calculadora científica, ¿qué yo le recomiendo hacer? Cuando te hablen de por ciento, tú lo que tienes que hacer es dividir ese monto entre 100. Si tú dices 5 entre 100, eso te va a dar 0.05. Entonces, ese monto lo multiplica por la cantidad que tú quieres y también te da el resultado. Ok, gracias, profe. Siempre.
Profe, Digo, dígame. ¿por qué el 5% de la reserva legal salió de la utilidad? Porque cuando yo tengo utilidades, yo debo siempre de esa utilidad tomar un porcentaje para llevarlo a mi cuenta de reserva legal. Esa reserva legal se aumentan de las utilidades y también de tú financiar esa cuenta. Hay muchas empresas que de la utilidad ponen un porcentaje bajito, pero esa cuenta la hacen crecer a través de instrumentos financieros, por ejemplo, porque una cuenta por sí sola no va a crecer, pero esa cuenta yo necesito que vaya creciendo, ¿verdad que sí? Porque son cuentas que yo la tengo como un aval, como un apoyo. ¿Qué hago? Bueno, hay empresas que dicen, de la reserva legal vamos a tomar, de la utilidad vamos a tomar un 5%, lo llevamos a reserva legal, pero esa reserva legal, ese dinero que tenemos ahí, tú lo colocas en certificados financieros, porque ese certificado me va a generar intereses mensual y ese interés se va cargando a esa misma cuenta y la cuenta va creciendo por sí sola, es decir, la cuenta trabaja para ella misma. ¿Se entiende esa parte? Sí. Bien. Igual le llevo a mi patrimonio total. Luego tengo los dividendos. Y se entregaron dividendos. Se pagó 175,000 pesos para los socios de acciones comunes y se pagó también 250,000 para aquellos socios que son preferentes. Entonces tengo aquí mi dividendo, obviamente, dividido en los socios comunes y los socios preferentes. ¿De dónde salen los dividendos? Acabamos de decir hace unos minutos. Los dividendos se toman de las utilidades. Y obviamente, ¿a quién afecta esa salida de dinero? Mírenlo aquí. A mi cuenta de utilidades. Entre paréntesis, porque pagar dividendo tengo que sacar dinero, un dinero que ya no está. Entre paréntesis, 175,000 y 250,000. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, chicos y chicas? No. Ya al final, ¿qué nosotros hacemos? Vamos a cuadrar. Obviamente, la suma vertical y horizontal tiene que ser la misma. Cuando yo calculo todo el dinero que entró y salió de mi patrimonio total, tengo un monto de 1.500.832.50. Cuando lo hago de manera horizontal, también obtengo el mismo resultado. Quiere decir que el desglose dentro de mi estado de cambio de capital está cuadrado, está de manera correcta. Ese es un estadito que eso es sumamente sencillo de hacer. ¿Preguntas hasta ahí? No, todo en orden, todo claro. Profe, una pregunta. Si yo hice un paso mal, ¿cómo me diera cuenta de que estoy trabajando mal? Porque el resultado no te va a cuadrar. La suma que tú hagas, esta suma de lo que yo estoy subrayando, tiene que ser igual a esta final. Si no te da igual, si tú no cuadras con el mismo monto, vertical y horizontal, hay algún dato que tienes erróneo. Ok. Bien. Entonces, chicos, ¿qué nosotros tenemos de tarea? De tarea tenemos lo siguiente. La tarea número 6, le dije que esta tarde estaba revisando, que vi que habían poquitas personas que entregaron y dije, bueno, me sentí preocupada. Amplié la fecha hasta el domingo, ¿verdad? Entonces tenemos tarea 7, tarea 8. En la tarea 7 vamos a encontrar un documento en la parte inferior donde vamos a realizar. Me saco aquí la pantalla, la plataforma, por el tiempo. Ok, en la tarea número 7, vamos aquí a realizar el estado de cambio del capital de una empresa.
Aquí debajo, tenemos el documento, 2 ejercicios le coloqué, ¿verdad? Para que ustedes determinen esa reestructuración que tuvo esa empresa. Esa tarea cierra para el jueves 4. Entonces, ¿qué tenemos luego? Tenemos aquí la tarea número 8. La tarea número 8 es más, bueno, las dos son sencillas. La tarea número 8 tenemos aquí las preguntas del libro de texto de la página 502. Es un cuestionario, tiene 16 preguntas. Las preguntas no son extensas, son preguntas cortas que son fáciles también de determinar acerca sobre los financiamientos de corto plazo. Este cierra el domingo 7. Esas son las tareitas que tenemos durante esta semana. Hay preguntas. Ustedes saben cómo buscar su libro ya. Sí, yo sí. Profe, ¿tú no podías explicarlo cómo no sale? Porque yo no... Bueno, usted se va obviamente, ¿verdad? A su plataforma. Materiales del curso, libro de texto básico. Les damos clic. Puede ser de que cuando usted lo abra, dure un poquito para cargar, porque el libro es bastante pesado. Por eso no se lo colocan descargado. Ya el libro usted lo tiene ahí. Entonces, como es un libro pesado, usted le da aquí, mire. ¿Se está viendo ahí? Leer en línea. Leer en línea. Entonces, ahí el libro tú lo vas a poder ver, ¿verdad? Porque, como le dije, es un libro muy, muy grande. Hay asignaturas que ustedes ven que tienen su libro ahí en PDF y pueden hasta descargarlo y guardarlo, pero en este caso es un libro que tiene mucho material, es muy grande. Recuerden que cuando usted va a buscar la página, usted busca la página que dice aquí el libro. Miren que cómo dura un poquito para cargar. Recuerden la que está ahí arriba, porque a veces uno dice la 502. Si yo busco la que dice aquí 502, por ejemplo, miren, si yo coloco aquí la 502, miren cuál me está presentando el libro aquí. La 475 y no es esa, es la 502 del libro. La buscamos para que vean ahí mismo. Vamos a esperar que se vaya cargando. 492, estamos cerquita. Ok, ya estamos bien cerca. 501. Mírenlo aquí el cuestionario. Página 502. Tenemos ahí, bueno, son 19, ¿ve? Vi ahorita mal, 16. Donde son preguntas cortas. ¿Qué conceptos conforman parte del efectivo y la inversiones temporales? Está ahí mismo dentro de mi libro de texto. Son preguntas que son cortas, se pueden realizar. Copiado, copiado. Preguntas en esa parte. Profe. Otro punto. Sí, dígame. Sí, aquí queda la tarea número 6. Se graba mañana para el domingo. Hay que se introduce conclusión. Las tareas que yo tal vez paso, que no tengan introducción y conclusión, son las que son más prácticas. Las tareas teóricas, bueno, siempre agregarle un poquito, porque son requisitos de la universidad. Y como estamos trabajando, ¿verdad? En base a una parte teórica, hemos trabajado un texto. Por eso es bueno incluírselas. Ya cuando son prácticas, no tenemos que hacerlo. Por ejemplo, también en este caso, tenemos aquí un cuestionario. Aquí podemos obviar, aquí se lo permito, la parte de la introducción y la conclusión, porque son preguntas específicas. Es decir, ustedes la número 7 y la número 8 no tendrían que hacerle esa partecita, la podemos pasar. A la número 6 sí tendríamos que, ¿verdad? Porque como son casos de análisis. Ok. Profe, la tarea 7. Hay una parte que dice que realizar el cálculo del endeudamiento financiero compartido. ¿Eso es de lo que se realiza dentro de el estado de cambio de capital?
Usted está explicando Exacto, ahora. sí, lo que estábamos explicando ahora mismo. Porque yo descargué la tarea y hay 2 ejercicios Sí, similares. sí, porque son 2. Ok, gracias. Ok. Otra cosa, chicos, para que vayan anotando en su agenda telefónica o en su cuaderno por ahí, el examen, ya la universidad publicó fecha nos avisó la fecha de la prueba final. En el caso de nosotros, nuestra prueba final, tengo hasta que, ¿verdad?, no haya ningún tipo de cambio, sería jueves 18 de marzo. Así es que esa fecha, colóquenla ahí en su agenda, en el teléfono, para que lo tengan bien pendiente. Para el jueves se estaría realizando dentro de la hora del encuentro, pero más adelante, ¿verdad?, nos vamos a ir organizando en eso, porque yo sé que a esa hora, de manera personal, yo sé que va a estar un chin complicado para aquellos que todavía trabajan. Pero, ¿verdad? Como falta todavía casi un mes, vamos a ver las informaciones que nos da la universidad en cuanto a eso. Pero siempre es en la misma hora que se hacen los encuentros. Profe, Dígame. otra pregunta, pero esto acerca del trabajo final. El ejemplo que dice ahí que del cual podemos guiarnos, no se ha anexado. Dígame de nuevo, Floribel, que no le Ok. entendí nada. Ajá, en la parte del trabajo final, las indicaciones, dice que hay un ejemplo, no es aquí, dice que hay un ejemplo, se va a anexar, entonces yo no lo veo ahí. Decía que podemos guiar de ese ejemplo. Ok. Bueno, voy a revisarlo para chequear y les dejo saber por el grupo. Déjame colocarlo aquí en la agenda para revisarlo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Con respecto, supongo que hay encuentro el jueves. Supongo que el próximo jueves, sí. Sí, fue nada más por hoy que lo hicimos miércoles. En la otra semana seguimos igual, jueves. O sea, como ya la tarea 8 es un cuestionario, pensé que no había. Ok. No, tenemos encuentro porque tenemos que seguir trabajando. Yeah. Porque quisiera que usted, por ejemplo, nos diera una ayudadita con el trabajo final para ver, o sea, si tenemos que hacerle un balance, un estado, a ver qué es lo que tenemos que hacer. Para la semana próxima podemos trabajar con eso, como podemos trabajar con el tema 9 y ahí mismo aprovechar, como hacemos, los 15 o 20 minutos final para hablar, ¿verdad? Y un poquito sobre el trabajo final. Ahí, si ustedes han ido trabajando, podemos hablar, dudas, inquietudes, detallar más, ¿verdad? Más preciso. Ok. Ok. Pero sí, ya tenemos encuentro seguido. Bien, entonces, revísenlo así el jueves, cuando en el encuentro podemos detallarle alguna duda que usted tenga sobre el trabajo final. Por ejemplo, ahí podemos, ya coloqué aquí en agenda, revisar el ejemplo que me dijo Floribel de que no se visualizaba. No, así yo lo tengo a mano y todo para así revisar a ver cualquier cosa que pase, que no esté dentro de la plataforma. ¿Alguna otra pregunta, dudas? No. Bueno, entonces nada, chicos, gracias por todo, gracias por la asistencia. En verdad, nos mantenemos en contacto por el grupo. Como ustedes saben, les estaré subiendo
el encuentro también. Y nada, feliz noche y que descansen. Gracias. Gracias. Gracias igual, profe. Gracias. Gracias por profe, y que le vaya bien mañana en su presentación del diplomado. Ay, sí, gracias a Dios. Bye. No diga nada. Bye, bye. Bye, bye.